Partiendo desde el enfoque de la biología, cuyo modelo se aplica para entender la magnitud ideal de una empresa y poder llegar a comprender la relación de ésta con sus propias características y el medio en que cada una se desenvuelve, así como la interacción de organismos y su medio, es preciso citar la metáfora de las organizaciones como organismos propuesta por Morgan hacia 1991, quien acentúa el aspecto dinámico de la organización, la interacción con su entorno y el cambio continuo. La metáfora orgánica pretende entender las organizaciones como sistemas interconectados, con un enfoque de necesidades de cada individuo y altamente relacionada con el entorno donde cuentan las dimensiones de la organización, como subsistemas con necesidades vitales que deben satisfacerse de una forma mutua aceptable o de otro modo la salud del sistema sufre. Tiene la posibilidad de generar procesos innovadores y gracias al posible enfoque ecológico refuerza la idea de relaciones interorganizacionales que permiten comprender cómo se desenvuelve actualmente el mundo de la organización. Partiendo de lo anterior, entonces, podemos citar la evolución del ser humano versus la evolución de las empresas u organizaciones. Cuenta la historia que hace más de 6 millones de años surgió en África el primer antepasado prehomínido. Era un primate como el gorila o el orangután, de 1.20 metros de altura y se movía a 4 patas, aunque ya podía andar sobre sus 2 piernas. La siguiente fase fue la de los homínidos, con el Australopithecus. Hace unos 3.2 millones de años que caminaba erguido. Hace 2 millones de años el Homo habilis, considerado el primer ser humano, ya realizaba herramientas de piedra. El siguiente escalón en la evolución humana fue el Homo erectus. Hace más de 1,5 millones de años que logró el control del fuego. Fue la primera especie humana que desde el continente africano se expandió por grandes regiones de Europa y Asia. Hace unos 800.000 años, el Homo sapiens, muy parecido al ser humano actual, evolucionó. Fue el primero que enterró a sus muertos y creó arte. Se han hallado restos suyos en Europa, a donde llegó hace unos 40.000 años y alcanzó Asia, Oceanía y América. A lo largo del proceso evolutivo se produjeron cambios que diferenciaron al ser humano de las demás especies. Comenzó a andar sobre sus 2 piernas, lo que le permitía tener las manos libres mientras caminaba y transportaba a sus crías o llevaba objetos. Fue aumentando el tamaño de su cerebro. Se modificó la forma de la mano hasta conseguir un dedo pulgar oponible al resto de los dedos, lo que le permitía realizar trabajos minuciosos con las manos. Desarrolló un tipo de lenguaje articulado y complejo, diferente al de los demás animales. Su infancia se fue alargando, lo que le proporcionó mayores posibilidades de aprendizaje. Tal como sucedió con el ser humano, las organizaciones también han ido evolucionando. Alrededor del año 1500 las empresas eran de carácter familiar. En ellas, el propietario desarrollaba su actividad en forma personal con la ayuda de familiares y vecinos. Estas empresas realizaban intercambios comerciales en su ciudad y los alrededores. También realizaban comercio de media y larga distancia. A pesar de los medios de transporte lentos, el comercio a gran escala llegó a ser muy importante, pero limitado a productos como especias, sal y piedras preciosas. Era imposible exportar productos perecederos como lácteos y carnes. A partir del siglo XVI, el comercio internacional creció como consecuencia de la organización de los imperios coloniales españoles en América y portugueses en Asia y África. La revolución industrial ocurrida a fines del siglo XVIII y el posterior desarrollo de la industrialización originó profundas transformaciones en la organización del comercio y las empresas. La aplicación de nuevas tecnologías a los medios de transporte y de transmisión de datos mejoró las comunicaciones y permitió agilizar y expandir el comercio, como también el desarrollo del ferrocarril y de los barcos a vapor. Los nuevos intercambios comerciales provocaron transformaciones en la organización de las empresas. Muchas empresas familiares se transformaron en sociedades y comenzaron a desarrollar actividades no solo comerciales, sino también industriales y financieras. Todos estos avances tecnológicos produjeron un mayor acercamiento entre las empresas de diversos puntos del planeta, debido a que facilitaron y abarataron la comunicación y por lo tanto los intercambios del comercio entre lugares remotos. Este fenómeno, conocido como globalización, posibilita, por ejemplo, los intercambios de capitales extranjeros en segundos. Además, la globalización ha iniciado la competencia entre las empresas que luchan por conquistar no solo los mercados nacionales, sino también importantes sectores en el mercado internacional. A lo largo del siglo XX y lo que va corrido del XXI, ha sido cada vez mayor el predominio de las empresas llamadas multinacionales.
que son grupos de grandes empresas que operan en varios países simultáneamente. En la época en la que Darwin postuló el principio de la evolución, se creó un concepto revolucionario, el cual fue adaptado a muchas otras temáticas. La evolución es el constante cambio por sobrevivir y explica cómo es que el que sobrevive no es el más fuerte ni el más grande, sino el que mejor se adapta. Pues bien, este concepto también ha sido llevado a la economía, aplicado básicamente a la evolución de las empresas. La historia de las empresas entonces se puede dividir en tres épocas: la época artesanal, la época industrial y la época postindustrial. En un principio las empresas eran artesanales. Eran aquellos pequeños talleres en donde una persona realizaba todas las labores. También podía tratarse de una persona y su familia o un pequeño grupo de aprendices. En aquella época las herramientas eran limitadas y el oficio solía ser un legado familiar. La cantidad de productos que se fabricaban eran pocos y elaborar cada uno de ellos tomaba una gran cantidad de tiempo. Posteriormente, la época industrial, marcada con la llegada de la máquina a vapor en 1750, facilitó la creación de instrumentos que reemplazaban la mano de obra y que además permitieron los primeros tipos de automatización. Finalmente se encuentra la época postindustrial, que es en la que vivimos hoy en día. Esta época engloba el desarrollo de nuevas formas de producir energía para suplir la demanda industrial que existe. También supone un crecimiento en las tecnologías de comunicación y la creación de nuevos mercados a través de Internet. Podemos concluir entonces que el ser humano, al igual que las organizaciones, está compuesto internamente por diversos subsistemas que han tenido que adaptarse a grandes cambios para poder subsistir. El hombre, al igual que las organizaciones, opera como un sistema abierto que emite fuerzas que impactan en su entorno, al tiempo que es influenciado por fuerzas externas que afectan su funcionamiento.